Hola ingeniero, acá está la segunda parte del examen que usted nos pidió, que era la parte práctica, y este fue lo que hice, ¿verdad? Primero era lo de realizar en cualquier lenguaje una página web estática. Entonces, esta fue la página web que hice, ¿verdad? Con todos los apartados que usted pedía. La primera que pedía era un HTML con input, un combo box con valores, imágenes, 4 en fila, texto y un botón, ¿verdad? Entonces, en la parte acá superior está lo que es el combo box, donde tiene cada una de las opciones, ¿verdad? Que eran los municipios de Guatemala, ¿verdad? Acá tenemos unas imágenes que están en fila con un pequeño texto donde tenía que decir examen final, páginas web, ¿verdad? También acá está lo que es el botón que cuando le dan muestra lo que es final de web, ¿verdad? Que sería el mensaje que tiene que mostrar que usted puso ahí, ¿verdad? Ahora, lo que es, acá pasamos a lo que es la carpeta, ¿verdad? Entonces aquí en la carpeta tengo guardadas todas las imágenes. Esta fue la que usé de fondo. Si se da cuenta le puse un fondo para que se viera un poco mejor. Entonces, vamos al código. Entonces, empezamos acá con el código. Lo primero que hice fue que acá lo que hice fue crear el título, ¿verdad? Donde usted pidió que pusiéramos examen final, páginas web. Después, lo siguiente que hice fue crear el combo box, donde le agregué todos los valores respectivos. Después le agregué lo que era el valor 1, que va a ser Guatemala, opción 2, que va a ser Santa Catarina Pinula, y así sucesivamente, hasta llegar a lo que son 17 municipios, hasta llegar al último. Entonces, se cerró lo que era el combo box. Después le inserté una imagen que es la que estoy usando de fondo. Después le puse lo que era examen final páginas web, donde lo alineé al centro y se agregó esto, ¿verdad? Después creé una tabla. Acá fue donde inserté la primera imagen que ustedes ven acá, que es esta. Después le agregué el texto, lo centré, que es ese texto de acá. Después inserté las otras 4 imágenes, las inserté en fila. Sería esto. Entonces, después de esto, lo que seguía era, hice un salto de línea, después agregué lo que era el botón. Entonces, en el botón lo llamé, lo inserté, le dije de que lo que dijera fuera aceptar, como está acá, aceptar. Después, que cuando yo le diera clic, me llamara lo que es mensaje. Este mensaje está aquí abajo, es un código de JavaScript, que la función, como yo la denominé mensaje, que es esta de acá, cuando yo le dé clic, va a ser una alerta donde va a mandar finalmente de web, ¿verdad? Se cerró. Entonces cuando yo le doy clic acá, tiene que mostrarme acá. Esta página dice finalmente de web. Este sería el primero de los ejercicios que usted dejó. Esta es la segunda parte donde usted nos pide un menú dinámico de MVC Core o cualquier lenguaje utilizando HTML. Dice, el menú es de 2 niveles de jerarquía y obtenerlos de una base de datos. Bueno, este sería el menú, donde cuando nosotros ponemos el menú 1, se nos pone el menú 1.1 y menú 1.2. Si nos vamos al menú 2, se nos pone el menú 2.1, y si vamos al menú 3, se nos pone el menú 3.1. ¿Cómo funciona esto? Entonces, nos vamos al visual, ¿verdad? Acá ya he creado la conexión con la base de datos. Acá está la conexión de la base de datos, que el mío se llama examen final menú dinámico, que es para lo del examen. Entonces, acá ya he creado la vista donde he generado el código
para que se me pueda mostrar. Entonces, acá lo que hago es el título. Usé estos temas, que es el tema que usted estaba viendo acá, para que se viera mejor y se viera mucho más ordenado. Entonces, después lo que hice fue ponerle un título que es el menú de 2 niveles. Después hice lo del menú, donde acá es donde hago el recorrido en toda la base de datos, donde el for each lo que va a hacer es recorrer toda la base de datos y me va a mostrar el nombre. Ahorita le voy a mostrar la base de datos. Entonces, cuando acá, si alguno depende de otro, como en el caso del menú 1.1 o 1.2 o 2.1, si alguno depende de ellos, lo que va a hacer es recorrer otra vez todo hasta encontrar los siguientes, ¿verdad? Así como aquí es lo que estoy dividiendo. Este es el primero, esto es el segundo nivel. Cuando el ítem, o sea, que los va a contar, sea mayor a 0, sea de que haya en vez de un menú que no tenga otro que vaya a depender de ese, que sea el menú 1.1, lo que va a hacer es que si le encuentra, va a hacer esto. Y esto va a ser un submenú de el de arriba, que sería el nombre. Entonces, si nosotros quisiéramos tener un tercer nivel, lo que tendríamos que hacer es volver a crear otro for each, pero esta vez que dependa del padre, va a ser del subnivel, que sería de este, va a depender de este, para poder sacar el tercero, y tendría que aparecer en esta parte de acá. Cuando yo le den uno de estos, tendría que aparecerme otra casilla para un tercer nivel. Entonces, en la base de datos estaríamos con esto. Acá tenemos el ID. Este sería el padre, porque sería el primer nivel. Creo un segundo nivel. Si se da cuenta, esto no depende de nadie. En cambio, ya el menú 1.1 depende del 1, que sería el menú 1. El menú 1.1 depende de su padre, que en este caso es el ID 1, que es el menú 1. El menú 1.2 va a depender de su padre, que es el 1, que estamos acá. Y el menú 2.1 va a depender de su padre, que es en este caso es el 2. Entonces, acá estamos, el menú 3 va a depender de su padre, que está acá, que va a ser el 7. Entonces, si nosotros queremos agregar uno más, vamos a hacer algo. Podemos poner un menú 4. No lo vamos a poner que ser padre. Entonces, le damos acá, le damos guardar. Ahora lo que tenemos que hacer es recargar esto. Y ahora ya tendríamos un menú 4. Pero en este caso no tiene todavía ninguno. En este caso todavía no tiene ningún hijo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear el menú 4.1, que va a depender de su padre, que es el 4, que sería el ID 9. Lo guardo. Después le doy recargar. Y ahora este ya tiene un submenú, que es el menú 4. Eso sería todo, ingeniero.